De esta manera dejamos iniciado este evento y va a comenzar con la charla Ciberseguridad, Consejo para la Prevención, Demostración Práctica del ingeniero Pablo Lázaro, director de investigaciones del ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos a dar comienzo a esta primera capacitación conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Primera de las que esperamos sean muchas, ya que esto es algo que cambia permanentemente y tenemos que ayornarnos todos los días. Esta primera charla va a ser de concientización. Vamos a trabajar aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana en el ciberespacio. Técnicas más comunes, muchas de ellas les parecerán obvias, pero créanme que en pequeñas investigaciones uno ve que los errores más graves o los más importantes se dan en cosas que supuestamente son obvias o simples, como una clave. Y a medida que avancemos la charla hablaremos de temas un poquito más complejos, pero que nuestra idea es que de aquí se lleven 5 conceptos básicos que puedan, les puedo asegurar, puedan complicarle la vida a cualquiera que intente acceder a su información, a cualquiera que intente hackearlos de alguna manera. Dicho esto, me gusta comenzar las charlas con una frase que dijo este señor, que es el ex CEO de Cisco. Cisco es una empresa de routers, diría hoy virtualmente los dueños de Internet. El 80 y pico % del tráfico de Internet a nivel mundial pasa por alguna de las infraestructuras de Cisco, que dijo que existen 2 tipos de organizaciones: aquellas que han sido hackeadas y aquellas que aún no saben que han sido hackeadas. Este mensaje lo que nos dice es que nadie está exento, que toda organización es blanco, que esta cuestión que uno tiene siempre de decir ¿quién me va a espiar a mí? ¿Quién me va a hackear a mí si yo no existo? Está muy por detrás de lo que realmente sucede. Y justamente en esta línea, este otro señor, que es el jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa de España, en una charla mucho más larga dijo que esta es la primera vez en la historia de la humanidad donde el ciudadano es la primera línea de defensa. A diferencia de otras dimensiones, como dicen los militares, mar, tierra, aire, el ciberespacio, que es la 5ª dimensión de conflicto, en esta no están primero los soldados, ni los policías, ni la fuerza aérea, ni una fuerza especial, sino que está justamente el ciudadano, que es quien primero, el ciudadano en general, ¿no?, en sus casas o como empleado en una organización, que es el primer eslabón en una cadena de ataques, donde se puede afirmar por distintos tipos de análisis que hay, distintos trabajos, que el 95%, no el 2, ni el 5, ni el 50, el 95% de los ciberataques efectivos comienzan con un phishing, que vamos a ver un poco más adelante, o sea, con el robo de contraseñas o con el robo de credenciales de los usuarios, que a partir de ahí se escalan en privilegios y se pueden cometer ciberdelitos mucho más complejos, pero siempre comienza por el usuario. Entonces, trabajamos en 2 grandes pilares en ciberseguridad. Uno es el aspecto netamente técnico, que tiene que ver con nosotros, los administradores de redes, de sistemas, programadores y demás, que por supuesto tenemos que tener la última actualización, el último sistema operativo, el último parche, el último driver, el último todo. Pero otro aspecto igualmente fundamental es el usuario. Dicho esto, vamos a comenzar con los 5 tips que les decía, que tienen que ver con distintos aspectos de lo que hace el día a día. El primero es la seguridad en la clave. Como les decía, hay temas, suenan obvios. Bueno, no siempre son tan obvios en lo que hace a seguridad de la clave. ¿Por qué es importante tener una clave segura? No solo por la clave del correo, que ahora vamos a ver que no siempre alcanza a tener una clave por sí sola segura. Entonces imagínense si no solo alcanza a tener una clave segura, si la misma además es insegura. Siempre cuento una anécdota en este punto respecto de las claves, que es, imagínense una casa donde la clave de Wi-Fi es súper fácil de adivinar, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
que cualquier vecino pueda robarle la clave y usar la internet en su nombre. Bueno, como anécdota les cuento, tuve la oportunidad de ser perito de parte en una causa, y en el box de al lado, mientras estaba peritando, vino una señora muy mayor, de 80 y tantos de años, a reconocer un router y bueno, con su perito a tratar de defenderse. Yo preguntaba, ¿qué le pasa a la señora que está en una causa de ciberseguridad? Bueno, alguien usó su clave y a través del uso de su clave descargaron pornografía infantil. Entonces, si bien por el perfil de la señora y demás seguramente quedó exonerada, todo el proceso penal la hace de alguna manera susceptible de este tipo de cosas, de que caiga la policía a su casa, de que allane el departamento, se lleve toda la evidencia, se trate de probar que no fue la señora, justamente. Entonces, claves, la seguridad de las claves es fundamental. ¿Y por qué? Hoy existen infinidad de programas para craquear claves, es decir, para probar combinaciones. Por ejemplo, una clave numérica de 2 o 3 caracteres, ahora voy a mostrar, tarda un programa de lo que se conoce como fuerza bruta, es decir, que intenta posibilidades de clave, pocos segundos en adivinar. Cuanto más compleja es la frase o la clave, fíjense el ejemplo de arriba a la izquierda, que es un número con puntos, así todo, dicen que en un día con un poder de cálculo tradicional se tardaría en adivinarla. Luego, paso al otro extremo, lo que se habla de lo que se conoce como pasfrase, es decir, no un password, sino una clave frase más larga, como por ejemplo San Martín cruzó los Andes. Desde el punto de vista del cálculo actual, se tardaría, según un sitio que ahora les voy a mostrar, 106 trillones de años en adivinar, probando todas las combinaciones. Esto, siempre aclaro, a nivel de cálculo conocido hoy. Estas cosas cambian todos los días. Tal vez aparece la computación cuántica dentro de un año y esto desaparece absolutamente y es todo inseguro. Pero permítanme mostrarles esta página, pueden anotarla si quieren, que es How Secure is My Password. Permite configurar qué tipo de ataque recibiría mi clave, permite configurar si, por ejemplo, yo uso una clave para un Wi-Fi, como es el caso que vamos a probar, cuánto se tardaría cualquiera de los crackers, desde el que viene con el Kali Linux a los más complicados, en adivinar esa clave. Entonces, por ejemplo, yo llegué anoche, paré en un hotel en el centro, estaba en el bar, por deformación profesional pedí el Wi-Fi, tengo mi 4G, pero pedí el Wi-Fi solamente para probar. La chica me dio, era anotado en un papelito, el nombre de la señal, que era el hotel, y una clave muy corta, que eran, para no decir el nombre del hotel por las dudas, era el nombre del hotel con un 1. El nombre del hotel eran 4 letras y un número. Fíjense, con un cracker, por más que la chica no me hubiera dado la clave, cuánto hubiera tardado en romperla. Ahora, ¿cuál fue la gracia de conectarse? Ese Wi-Fi encima estaba mal configurado, no era una conexión solo para huéspedes, sino que era parte realmente de la red del hotel. En un escaneo rápido encontré el sistema de facturación, el sistema de reservas. Por supuesto no ahondé, pero me refiero a que fíjense cómo una clave expone a todo el hotel. Sí, acá me dicen, me acotan en el ministerio que me ahorro los viáticos con eso. Pero no llegué a tanto. Eso, yo siempre les recomiendo tratar de utilizar claves del tipo pasfrase, alfanuméricas en lo posible, pero de mucha longitud, para que el tráfico que genera alguien que está intentando acceder a mi clave, por lo menos me llame la atención, si yo no tengo otros métodos de bloqueo. Pero como les decía, para algunos servicios, por ejemplo, correo electrónico, redes sociales y demás servicios, digamos, nominales de las personas, la clave por sí misma no alcanza. Es decir, supongan que tengo justamente una pasfrase de 118 caracteres. Entonces, como es complicada, la tengo anotada en un papelito. Bueno, si alguien me roba el papelito, la clave no sirve absolutamente para nada. O soy víctima de un phishing, como vamos a ver un poco más adelante.
Entonces, para eso existe lo que se llama el doble factor de autentificación. Uno dice que un método de autentificación, sea de correo, de un sistema o de cualquier sistema nominal, es decir, orientado a la persona, es seguro cuando cumple o usa por lo menos dos de estas tres cosas, que son algo que sé, algo que tengo y algo que soy. Algo que sé es una clave, lo que hablábamos recién. Algo que tengo, pues un dispositivo, un token, una tarjeta, cualquier dispositivo físico que asegure que yo, además de la clave, tengo ese otro dispositivo. Y algo que soy, algo biométrico, la huella, el iris, la cara. El ejemplo tradicional que usamos todos los días, súper seguro, pero con claves deficientes, pero lo hace seguro el doble factor de autentificación, es el cajero automático. Es algo que sé, un PIN, y algo que tengo, que es la tarjeta de débito o de crédito. Uno sin el otro no funciona, no sirven para nada. Esto es doble factor de autentificación. ¿Y en qué nos sirve esto en la vida cotidiana? Bueno, la mayoría de los servicios personales, sean Gmail, Hotmail, Yahoo, Facebook, Twitter, Instagram y demás, permiten activar doble factor de autentificación. Y esto, por más que les roben la clave, por más que caigan, sean víctimas del phishing, por más que alguien vea el papelito famoso, si ustedes no tienen, o sea, quien les roba la clave no tiene acceso al segundo factor, que les muestro cuál es, no sirve para nada esa clave. ¿Cuál es el segundo factor de autentificación de estos sistemas tradicionales e distribuidos? El celular. Hay un montón de aplicaciones, hay un montón de servicios, pero yo les voy a mostrar el más sencillo de todo, que es activarlo con mensaje de texto. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, este es el ejemplo de Gmail o de Hotmail, Yahoo, son todos iguales. Van a privacidad, activar segundo factor de autentificación. Les pide un número de teléfono, anotan el número de teléfono, eso les envía un mensaje de texto, ese mensaje de texto le da un código, ese código lo ingresan y dice, listo, activado segundo factor de autentificación. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Cada vez que se conectan en un dispositivo nuevo, en una computadora del trabajo, en sus casas, durante 30 días no se los vuelve a pedir, pero la primera vez que se conectan, además de poner su usuario y su clave tradicionalmente, les va a mandar un mensaje de texto con un código, por supuesto, siempre distinto. Entonces, supongan que les roban la clave, supongan que dejan ese papelito anotado, el atacante pone su usuario y su contraseña, a ustedes primero les va a llegar un mensaje de texto que si ellos no tienen ese mensaje de texto, no sirvió para nada a todos los demás. Es súper sencillo, como les decía, hay aplicaciones como el Google Authenticator y otras. Este es el más sencillo de todos, mensaje de texto, y les aseguro que le complican la vida a cualquier atacante. Phishing. Phishing o suplantación de identidad es una modalidad de ingeniería social. Ingeniería social es cuando uno impersona a una organización o a otra persona para robar información. Bueno, el phishing especialmente está orientado a robar credenciales. Phishing viene literalmente, es un juego de palabras con la palabra pesca. Generalmente uno sale a pescar contraseñas y demás. ¿Cómo me defiendo del phishing? Primero generando conciencia, tratando de validar, vamos a ver algunos ejemplos en este momento, tratando de validar toda la información que me llega. Si uno empieza a tomar conciencia de que hay phishing masivo, que no está orientado a mí, eso es otra modalidad que ahora les cuento, sino que hay phishing masivo, que muchas veces con simplemente sentarse a mirar, se da cuenta que lo que están pidiendo es una ridiculez, empiezan a cambiar y a complicarle la vida a aquel que quiere conseguir clave de una organización. Por ejemplo, no sé si llegué a leer bien, pero estos son correos reales que se han recibido en el Centro de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fíjense que a un usuario X, que está borrado a propósito por supuesto, recibe un alerta de... no fui yo. Recibe una alerta de un supuesto administrador del sistema diciendo que su casilla está a punto de alcanzar el límite máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le ofrece un link para que si pone la clave mágicamente el lugar se libera. Suena gracioso, pero de este tipo de técnicas que hay un montón de usuarios. Ahora, si
en términos lunfardo, uno puede decir, paramos la pelota 2 segundos y se ponen a analizar. Yo soy usuario del Ministerio de Seguridad y recibo un mail de España, porque el dominio dice .es. Si antes de dar clic posiciono el mouse sobre el enlace, fíjense que me lleva a un dominio que se llama newwebmailaccess.site88. No tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad. Claramente esto es otra cosa. Bueno, se borra, se reporta y demás. Pero muchos usuarios le dan clic a estas cosas, ingresan sus credenciales y así es como se puede acceder por lo menos a un primer nivel, en este caso del Ministerio de Seguridad. Otro ejemplo muy similar, pero que en este momento habla de que el acceso fue indebido, se detectó actividad sospechosa, ingrese por favor su clave, lo mismo. O sea, si uno se fija, soy usuario del Ministerio de Seguridad y me escriben de un dominio llamado bio.net, ni idea, y me lleva a un servidor en Alemania el enlace. O sea, no tiene nada que ver, pero créanme, es muy común que caigan. Puedo mostrarles infinidad de ejemplos, son todos lo mismo, pero el enganche siempre es una alerta al usuario, siempre es decirle, se detectó actividad sospechosa en tu cuenta, por favor ingresá a este lugar, poné tu clave, y ahí es donde te roban las credenciales. Una variante del phishing, lo que se conoce como spear phishing, que literalmente es pesca con lanza, es decir, se trata de significar que es una pesca, un phishing específicamente dirigido hacia ustedes. Esto tiene muchas modalidades, pero la que más está de moda en este momento es, supónganse que Carlos es hincha de Boca y le gustan las armas. Sí, todo lo contrario, ya sé, pero entonces, bueno, leyendo sus redes sociales y demás, creo un portal específicamente para hinchas de Boca que le gustan las armas. Fenómeno. Le envío una invitación. Al enviarle la invitación, Carlos accede y dice, mira qué interesante, una comunidad para hinchas de Boca y personas fanáticas de las armas. Bueno, él ingresa sus credenciales. Bueno, está estudiado que 8 de cada 10 personas usan las mismas credenciales en distintos lugares. Entonces, yo no le robé la contraseña de Twitter, de Facebook, ni de correo, ni demás, pero seguramente esa clave que ingresó Carlos sirve para Facebook, para Twitter, para Gmail o para alguna de las redes sociales, y de ahí en más escala. Es muy interesante esta modalidad, entonces más que alguien use mi contraseña, no le tiene que servir para nada. Y lo otro, tratar de no utilizar claves en sitios que no conozco, que esté utilizando en sitios críticos. Nunca se sabe quién es el administrador de un sitio, así parezca serio, un diario o lo que sea. Nunca se sabe cómo almacena esas claves, quién tiene acceso a leer lo que escribí y demás. Entonces, tratar de usar claves, por ahí la misma, pero para sitios que no tienen interés. Ahora, lo crítico, el banco, mi cuenta de correo, Twitter, Facebook y demás, una clave específica que no tenga nada que ver con el resto. Esto es una demo de un phishing real, pero hecho, por supuesto, por nosotros. Fíjense, esto es la pantalla de Facebook. Supongan que recibí un correo diciendo que, digamos, mi cuenta está a punto de expirar, que ingrese al enlace para directamente cuando ponga la clave se va a arreglar mi cuenta y demás, etc. Bueno, fíjense que la pantalla a simple vista es la misma. Después, en este caso, por supuesto, es bien burdo a propósito, la URL no tiene nada que ver con Facebook, pero es bien burdo porque Facebook tiene un sistema de alertas y de monitores que si detecta sitios de phishing de Facebook, los reporta y los dan de baja. Pero esto es simplemente didáctico, es un sitio que está hosteado en Alemania. Pero lo que quiero significar con esto es que imaginen que aquí, por supuesto, diría algo muy parecido a Facebook, y está el famoso candadito. Candadito lo único que está marcando en este momento es que hay una conexión cifrada entre el cliente, es decir, el navegador, y el servidor al que estoy accediendo, en este caso el servidor de Alemania. ¿Por qué recalco esto? Porque desde que somos chicos se nos inculca que si el candadito está verde estamos bien y si está rojo estamos mal. Bueno, eso es una verdad a medias. Candadito a rojo lo que significa que la conexión no está cifrada o que el certificado de cifrado está expirado. Candadito verde significa que la conexión está encriptada, pero no quiere decir que esté accediendo a donde realmente yo quiero acceder.
hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, fíjense, este es un sitio real, como les decía, vamos a tener prueba 10:11, inicio de sesión. Ups. Pero fíjense, bueno, me dice que me lo bajaron hace un ratito, pero este era un sitio, ahora vamos de vuelta, espera. Bueno, duran poco últimamente los sitios de phishing porque los detectan lo cual es bueno para la comunidad. Cuestión es que fíjense lo fácil que era crear un sitio falso. Lo probamos a las 9 de la mañana y andamos, pero bueno, vean cómo es esto. Lo fácil que es crear un sitio falso e engañar al usuario que ponga sus credenciales, y de ahí en más alguien tomó las mismas y se pueden utilizar para esa red social en particular, pero como les decía, como esas mismas claves seguramente las estamos utilizando en otro lado, de ahí pueden escalar otros servicios. Esto con doble factor de autentificación no serviría para nada. Que me tomaron la clave, cuando la usen a mí me va a llegar un mensaje de texto que por supuesto no lo doy y el usuario no puede ingresar. Otro tip, otro vector de conciencia es el malware en general. Los que tenemos un poco más de años en sistemas en general éramos felices antes porque hablábamos solamente de virus. Hoy virus es una gama más de todo el malware. Tenés gusanos, adware, spyware, cryptolockers, troyanos. Por ahí si nos ponemos a discutir filosóficamente podemos seguir hablando de virus en general, pero bueno, hoy es toda una gran familia de malware. ¿Y qué es un virus, un malware, un spyware? En definitiva es un programa, no es nada biológico, no es nada, suena gracioso, pero créanme que no es algo que se contagia simplemente por tener la computadora cerca de otra, salvo que la otra columna que les decía, que es la parte técnica, no tenga suficientemente actualizadas ni la red, ni el sistema operativo, ni los servidores en demás. ¿Cómo se mitiga el tema del malware en general? Teniendo un buen antivirus, pago o gratuitos, hay gratuitos muy buenos, pero siempre actualizado, teniendo las últimas actualizaciones del sistema operativo. Esto es fundamental, por más antivirus que tengan. Muchos gusanos o muchos spyware en general explotan vulnerabilidades del sistema operativo. Sin ir más lejos, el último gran tema que sufrió la humanidad en general con malware fue el WannaCry, que fue masivo, arrancó en Europa y terminó en Sudamérica y se afectaron cientos de miles de computadoras. Se pudo haber evitado porque en realidad ese spyware, pues ese gusano en este caso, explotaba una vulnerabilidad ya conocida meses antes del Windows. Microsoft emitió un parche diciendo esto es un error conocido, por favor actualicen y solucionenlo. Por supuesto no se emparchó y así han caído empresas importantísimas, como por ejemplo Telefónica en España, bancos, el sistema de salud de Estados Unidos. Todo se solucionaba más allá del antivirus actualizando y teniendo la última versión. Pero como les decía, esto por ahí es una fase un poco más técnica, pero como usuario, con tener conciencia de dónde me estoy conectando, de qué archivos abro. Si yo no estoy esperando ningún archivo, justamente haciendo el ejemplo con Carlos, y de repente aparece Carlos hablándome en inglés con un archivo adjunto, digamos, tengo que sospechar. Bueno, créanme que es el principal vector. Cuando Carlos está infectado, empieza a disparar mails a su libreta de direcciones con adjuntos infectados y así infecta a otros usuarios. Teniendo antivirus, teniendo la última actualización y, como decía al principio, teniendo conciencia, es muy difícil que uno se infecte. Y nos vamos acercando a temas, digamos, no más complicados, pero sí más elaborados, que tienen que ver con la seguridad de dispositivos móviles. Hoy todos utilizamos distintas modalidades de móviles, desde el celular a una tablet, a handheld, los un poco más viejos, y sin ir más lejos, no. Todas son computadoras y por lo tanto tienen su sistema operativo y pueden ser
desde infectadas con malware, ser víctimas de distintos tipos de abusos, de distintas modalidades del ciberdelito. Pero la mayoría de ellas, sobre todo con los grandes proveedores como Android, para la gran parte de la comunidad celular, y iPhone, que tienen sus sitios de descarga de aplicaciones bastante seguros, se solucionan también generando conciencia. ¿Por qué decimos esto? Uno tiene, por ejemplo, en el caso del celular, acceso a la vida de la persona. Así como está la caja negra cuando se cae un avión, el celular hoy podemos afirmar que es la caja negra de los humanos. Esto es así, digamos, cuando hay un accidente y uno hace una forencia de un celular, que después seguramente algo hablarán en charlas posteriores. De esa forencia puede saber dónde estuvo la persona, con quién habló, su agenda, dónde va a ir, dónde iba a ir. El celular es nuestra caja negra. Si yo permito el acceso a las personas indiscriminadamente, por supuesto estoy dando acceso a mi vida. Bueno, el primer tema es proteger el acceso físico a mi celular. Mucha gente no protege con contraseña, ni con patrón, ni con huella, ni con cara, ni con distintas de las cientos de modalidades, porque incluso se pueden combinar, que da hoy el celular. Pero por favor acostúmbrense a usarlo. Hoy que te tomen un celular y te conecten a otro lado, se tarda segundos, pero teniendo estas contraseñas, por lo menos complican un poco más la cuestión. Y por último, en el caso de los celulares, lo más interesante es prestar atención cuando uno descarga aplicaciones de, por ejemplo, el Play Store. Esto es un ejemplo real. Existe una aplicación, o al menos hasta hace una semana, que se llama La Calculadora del Amor, que supuestamente es una aplicación de un horóscopo que tiene muchas descargas. Un horóscopo que te pregunta tu fecha de nacimiento, te dice qué signo sos, con quién sos compatible, y qué sé yo. Pero fíjense, si prestan atención antes de instalarlo, les pide ciertos permisos. Una aplicación que debería decirme el horóscopo me pide acceso a mi Wi-Fi. ¿Por qué? Digamos, a mis archivos multimedia, digamos, a fotos y demás cosas que tengo en mis descargas, y a mi ubicación, al GPS. ¿Por qué una aplicación? O sea, podemos explicarlo desde el teorizar, sí, claro, porque en el hemisferio sur el Acuario no es lo mismo que Géminis y demás, no lo sé. Pero que una aplicación me pida todas esas cosas, claramente para mí está tratando de robarme. Bueno, no la instalamos. Digamos, no perdemos nada con no instalar una aplicación si sospechamos. No tengamos miedo de decir, no la voy a instalar. Porque esto puede convertirnos en muchas cosas. No solo que nos roben credenciales, sino que también podemos formar parte de una red más grande de ataques, que se llaman botnet, donde un atacante junta un montón de gente, un montón de dispositivos que tienen instalada su aplicación y lo configuran para saturar un servicio, por ejemplo. Un ataque de denegación de servicio. Entonces tenemos cientos de miles de personas que se instalaron la calculadora del amor. Por GPS el controlador dice, mira, en Argentina tengo tanto. Bueno, hagamos que Argentina ataque a Chile y se conecten todos juntos a un servidor que lo saturo por la cantidad de gente que se trata de conectar. Sin querer, uno tiene el celular en el bolsillo y está formando parte de un ataque a nivel internacional. Entonces, todo esto se simplifica diciendo, si me pide cosas que no conozco, no se las doy, y punto. Entonces, en general, lo que les recomiendo, como buenas prácticas en general, cualquier tipo de equipo, al no utilizarlo, bloquéenlo con claves, sea el celular, sea la tablet, sea la notebook, la computadora del trabajo y demás. Durante la noche, si no van a hacer uso de la computadora, apáguenla. Yo tengo la política de si algo no lo voy a usar, lo apago. Ahora les voy a mostrar por qué también. Tratar de no utilizar el Wi-Fi público en lugares que ustedes no conocen, porque nunca se sabe, como les decía antes, quién está administrando los servidores a los que se conocen. Las organizaciones hoy criminales operan estos sistemas para hacer transacciones más vinculadas a la captación de personas, para una explotación de fines laborales o sexuales, para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas. Pero generalmente para eso está la Deep Web, la Dark Web, que eso no sé si después seguramente algo van a hablar y lo van a ver. Es muy específico, es para un grupo de personas con una intencionalidad y con un propósito muy bien definido. No están buscando sus víctimas por ahí, sí en lo que es el tema de estafas o de phishing, que ya
algunas cosas se hablaron, otras se van a hablar, que para personas más incautas, porque obviamente es falible todo esto y eso es un poco lo que queremos comentar, pero no para ese tipo de delitos, digo, no. Nadie va a utilizar una geolocalización de un grupo de jóvenes para ir a secuestrarlos, eso no ha pasado y no creo que pase. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Quedó referencia la idea de un doble factor que tocaba Pablo al principio de la charla, que implica darle al último mecanismo el teléfono móvil particularmente. Porque en este caso estoy dando a la empresa, que a la cual me tengo registrado de notificación, un dato más que yo que antes no tenía, que es el celular, lo cual implica otras cosas a nivel de rastreo de antenas, etcétera, etcétera. Y me acordaba de Benjamin Franklin cuando decía que la persona que cambia seguridad por privacidad no merece ninguna de las dos cosas. Él lo decía hace más de 100 años para todos los gobiernos. Hoy hay empresas que son del tamaño más grande que los gobiernos de esa época, ¿cierto? ¿Cómo conciliamos nuestra privacidad con la seguridad y quién vigila lo que nos vigila en llegado el caso? Bueno, gracias por la pregunta sencilla. Terminó la jornada acá. No, bueno, es la gran discusión del momento, digamos. Hoy la mayoría de los privados, o sea, una telefónica, un proveedor de internet, Google, Facebook o Gmail, tienen muchísima más información que el gobierno. Esto es así. O sea, respecto de darle el teléfono, recuerden que yo les decía, hay un montón de otras maneras, hay una aplicación, hay tokens, hay otras maneras, esta es la más sencilla. Pero justamente con Google, darle el teléfono es, el número de teléfono es lo que menos, de donde menos te van a sacar información. Fíjate que si tenés el GPS prendido con el Google Cards, te recuerda hasta cuándo va a salir tu vuelo. Es decir, ¿cuándo le dije que iba a salir mi vuelo? Porque recibiste un mail con el check-in y te avisa, mirá, está el vuelo demorado, andá saliendo al aeropuerto. Saben más que nosotros mismos de esas cosas. Entonces, el límite entre privacidad y seguridad va en, como decíamos al principio, de quién te querés cuidar. Digamos, si yo lo que no quiero es justamente que me roben información para digamos, afectar mis bienes, para que sepan no mis movimientos, sino información sensible, como la información de los hijos o temas laborales que tienen que ver por ahí con secreto profesional y otras cuestiones. Bueno, de ahí uno apela a estos medios como el segundo factor de autentificación, no para que no lo tenga la empresa, porque Google lo tiene igual, digamos, sino para cuidarse de justamente los locales o remotos que puedan llegar a hacer algo con la información en sí. Pero el caso de Facebook recientemente nos plantea una gran dualidad y hasta diría, no con cierta ironía, pero más o menos cierta hipocresía, el caso de Google, de Cambridge Analytica, que está en los medios. ¿Por qué? Porque Facebook, si uno lee, todos le damos OK y creamos la cuenta, pero si uno lee el disclaimer, o sea, desde el momento cero, Facebook te dice, mirá que yo voy a usar tu información y la voy a explotar comercialmente. Lo dice claramente, te dice todos tus likes, todos tus shares, todo tu historial de navegación, lo voy a poner a disposición para que te vendan lo que se llama publicidad basada en contexto. Está súper claro y súper escrito. ¿Qué pasó con Cambridge Analytica? Es que, bueno, accedieron a mucha más información de forma masiva de lo que debería obtener cualquier proveedor de Facebook. Pero el problema de fondo ahí ni siquiera es Facebook, como digo, siempre fue súper blanqueado el tema, sino que, no sé si recuerdan, pero el gran juicio a Cambridge Analytica es porque hubo un boom de noticias falsas donde afectaban la campaña Hillary-Trump. Por ejemplo, si uno era, en Estados Unidos tienen todo un tema con la legalidad de las armas, si uno era un partidario de Hillary, pero fanático de las armas, de la IRS, por ejemplo, ¿cómo era? Y bueno, NRA, exactamente, del NRA, te apareció una falsa noticia diciendo que Hillary va a vetar tal enmienda que es la que permite que Estados Unidos, cualquier ciudadano de Estados Unidos. Ahora, eso impacta negativamente en la psicología y es lo que dicen, está por probarse,
torció cierta porción de la población votante. Ahora, el problema de fondo ahí no es Facebook, es que la gente no tiene pensamiento crítico. Entonces ya va mucho más allá de sentar a Zuckerberg en el banquillo de los acusados y decirle por qué diste la información. Si a mí me plantean en un diario que no conozco a decirme Rodrigo Bonini va a disolver el Ministerio de Seguridad, mínimamente averiguo por otro lado, digamos, o sea, no. Pero bueno, por eso decía, hay cierta hipocresía en ese tema también. Lo sientan a Zuckerberg, que siempre no lo defiendo ni un segundo a Zuckerberg, que claro, pero digo, que siempre te dijo que iba a hacer eso, cuando el real problema de fondo es otro, ¿no? Y hay un punto básico, pero entiendo yo que es fundamental, que muchas veces somos nosotros mismos los que brindamos la información. Hoy a través de las redes, del Instagram, del Facebook, estamos contando nuestra vida, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros hijos, y la exponemos, y quedan ahí, abiertas. Que en términos de investigación a veces es muy positivo porque nos ayuda a desmantelar organizaciones criminales, pero en términos de seguridad personal es un problema. Por eso hay que tener cuidado qué información subimos. Uno no sabe, pero quizás, o no tiene conciencia, pero saca una foto en el primer día de clase de su hija, enfrente al colegio, con el escudo del colegio, y bueno, ya cualquier persona que quiera hacer un daño, ya sabe que tu hija va a ese colegio, o porque está la fachada del colegio con el nombre, o está el escudo en su blazer, y esto es así, todo el tiempo contamos nuestros cumpleaños, contamos a nuestros hijos cómo se llaman y dónde van a jugar, a qué clubes van, y que salió campeón con el club tal, y ponemos las fechas, y hay mucha información dando vuelta que es obviamente potencial para esta gente que quiere hacer daño. A veces somos nosotros la fuente más nutrida y más abierta de información para que se ejecuten distintos delitos. Así que también hay un autocontrol y una autopreservación de información que tenemos que hacer nosotros como ejercicio para adentro, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Hola. Sí. Mirá, respecto no solamente al tema de Facebook, que quedó claro que es algo nuestro, ¿no? Si aceptamos los términos de uso, de la misma manera que con una cuenta de Gmail, yo mando información por ese medio, quedó, bueno, sujeto al uso que le dé la empresa de esa información. Pero en el caso de empresas que son, volviendo al caso que comentábamos hoy, el virus que hackeó a un montón de máquinas telefónicas tanto en España como en Argentina. Yo tengo un conocido que trabaja en Telefónica y más o menos me contaba cómo era el tema. El problema, tuvieron acá en Argentina 400 equipos PC detenidos en Buenos Aires porque eran máquinas con Windows XP, a las cuales no se les podía hacer la actualización del sistema operativo para evitar el virus. En ese caso, ustedes como ministerio, me refiero a la parte de responsabilidad, porque yo, por más que no use Facebook, nada, salgo por el proveedor de Telefónica, y Telefónica por irresponsabilidad, por no querer enfrentar un gasto comercial de actualización de software o de hardware, hace algo, o sea, omite algo, y con esa omisión las máquinas quedan vulnerables y me afectan a mí como cliente que estoy usando ese canal que es el reporte no seguro. Tengo una empresa, estoy haciendo una transacción, estoy teniendo un vínculo familiar o lo que sea, y soy perjudicado. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes que están en el ministerio? ¿Qué responsabilidad se le asigna a la empresa, en este caso Telefónica, cuando un particular se ve perjudicado? Porque ellos normalmente se lavan las manos, dicen, sí, no hay problema, se dejan sin servicio 10 días. O sea, ¿está contemplado alguna sanción cuando las empresas son tan responsables de tener, como por ejemplo esto, desactualizar los equipos y después te regalaste la vertidura, viste, como, ay, qué pobrecito nosotros que nos comimos un virus, pero en realidad es por culpa de ellos, de no hacer la actualización, que a veces uno se desespera en el trabajo diario por tener todo actualizado para no exponer a las instituciones. Te vas a convertir en defensa del consumidor ahora. Sí, claro. No soy defensor de las empresas particularmente, pero ni defensa del consumidor, como me decían acá, pero
Es una muy buena pregunta, porque el Estado Nacional creó el año pasado el Comité Nacional de Ciberseguridad, que lo conforman mayoritariamente el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Defensa y nosotros, el Ministerio de Seguridad. Una de las grandes temáticas es el privado, que cuando hablas de Comisión Nacional de Ciberseguridad, claramente tenés que salir a defender lo que se conocen como las infraestructuras críticas de la nación, que son las famosas 8 que sacó Bill Clinton allá en los principios de los 2000, que son las comunicaciones, las finanzas, los caminos, o sea, en el sentido de, ¿cómo es por caminos, agua, gas. Eso en Argentina, el 90% diría, está en manos privadas. Sin ir más lejos del ejemplo que diste, una de las telefónicas, que es Telefónica de Argentina, tiene gran parte del servicio. Hoy la única manera de accionar desde el Estado contra estos privados es a través de los distintos entes reguladores. Todas las empresas públicas, o sea, las de servicios públicos, que tienen una infraestructura crítica asociada, como las comunicaciones y el agua, tienen de parte del Estado un ente regulador. Las financieras, el Banco Central, la electricidad, el ENRE, el gas, el Energas, y la telefónica, la ENACOM. Hoy la ENACOM está sentada en el Comité Nacional de Ciberseguridad, pero está resolviendo justamente, por ahí este caso es el más sencillo, Telefónica, pero la capilaridad, como se conoce, es decir, la cantidad de ramas que hay de comunicaciones en el tema de telecomunicaciones en Argentina es terrible. En el interior hay cooperativas, es infinito, y articular todo eso va a llevar un tiempo. Pero sí, claramente la idea es que los privados, y mucho más los que forman parte de las infraestructuras críticas, van a tener que cumplir determinado piso de nivel de seguridad. Lo que se está trabajando es una adaptación de la norma ISO 27000, que es la familia de las ISO que aseguran cierta capacidad no solo de resguardo de información, sino de lo que se conoce como resiliencia, que es qué pasa cuando te pasan estas cosas, ¿no? Independientemente de, como bien decía Carlos Rico, con Linux eso no les hubiera pasado. Pero no sé si contesté. Sí, y eso fue como uno de los grandes desafíos que tuvimos en nuestra gestión a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, que era sentar, primero identificar a todos los actores que entendíamos iban a ser nuestros aliados estratégicos en una complejidad tan grande como el cibercrimen, con todas las aristas y las capas que comentaba Pablo, que son realmente complejas, y con la diversidad y los desequilibrios económicos de capacitación y incluso territoriales que tiene nuestro país, ¿no?, tan extenso. Y logramos sentarlos. Tenemos que sentar al sector privado, al Estado, con todas las reparticiones que tienen injerencia en la materia, a distintos ministerios, como por ejemplo Educación. Para nosotros ustedes son un vector fundamental en todo esto, por la capacitación que tienen, por la edad que tienen, que son la generación que está más presente en esta temática, con lo cual, digo, no es menor haberlos sentado, y tenemos problemas cotidianos con el sector privado, tratando de hacerles tomar conciencia con una visión de política criminal que ellos no entienden, porque lógicamente son empresarios y digamos que su ecuación primaria es la económica, facturar cada día más. Y nos ha traído algunas complicaciones en términos de investigaciones, tanto como comentaba recién la señora, para tomar ciertas llamadas, ciertos números, en caso de secuestro, de narcotráfico, que la inmediatez es lo que te resuelve la vida o la muerte de una persona. Lograr que tomen ese tipo de conciencia no es menor, de nuevo porque tenemos objetivos diferentes. El negocio para cada uno es diferente. Nosotros preservar la vida, ser proactivos, llegar con eficiencia a rescatar a la gente y evitar los daños, y el de ellos es hacer dinero. Pero hemos tenido buena recepción, están sentados en la mesa y hemos logrado una cierta cantidad de avances. Estamos lejos de lo que nosotros pretendemos, pero incluso con otros entes como otros
otros actores como los internacionales. No importa qué pasó en el otro gobierno, ni en este no es un tema político, es un tema también de realidad. Nosotros nos encontramos con un diagnóstico y dijimos, para esta complejidad de delito a través del ciberespacio necesitamos que estén todos sentados en la mesa y estar intercomunicados en términos internos hacia adentro, hacia el costado nuestros pares, resto de organismos, sector privado, educación, etcétera, y hacia afuera. Porque, como decía, una de las características que comentó Pablo al principio, el tema de la no jurisdicción. El delito transnacional no respeta jurisdicción y la esencia del ciberdelito justamente es el hecho de no tener jurisdicción. Impacta acá, está sucediendo, se está siendo manipulado en Europa, en Asia. Es muy complicado. El contacto con esos países, con el resto de los países, es fundamental. Hoy se está incrementando esa ayuda y nos favorece el intercambio de información y de experiencia. Había una pregunta. Licenciado, una consultita con respecto a lo de las redes. Sí. Algunas de las que aparecieron ahí son las mías, creo que casi todas. Entre esas está la del trabajo. Sí. Una persona o hacker puede acceder, obviamente, a la red de Valdejo, en Wi-Fi. De acá no se puede acceder, no hay forma de acceder. Desde acá no, pero yo podría haber guardado las contraseñas o las credenciales que dio tu celular para conectarse, y si yo sé que esa señal es la de tu trabajo, voy a tu trabajo con una notebook y me conecto. Por ejemplo. Bien. Pero en realidad este dispositivo, además de guardar información, lo que permite es acceder a tu dispositivo móvil en este instante. Este es un ejemplo por ahí hasta más elaborado, tiene un costo, tiene $100, pero hay muchos más simples. Hagan esta prueba. Un salón con gente promedio de esta edad, vayan y digan, che, hay wifi abierto, ¿no? Saben que todo el mundo saca el celular y se trata de conectar. Bueno, agarren una notebook cualquiera, generen una señal. No, es verdad, perdón. Pero digo, creen una señal llamada Wi-Fi gratis. McDonald's gratis, McDonald's claro, van a ver cómo se satura de gente que intenta conectarse, se desespera. sin darse cuenta. Estaba relacionando lo que decías con lo del ciudadano común, por abajo, porque yo trabajo en esa comisaría. Bien. A esa comisaría por mail llegan las órdenes de allanamiento, directamente de los emails de los fiscales, los jueces de garantía, y así lo determinó. Exactamente, y fíjate qué vulnerable es uno que sí. Y yo soy el último escalón, el que hace el allanamiento. Bueno, pero está todo conectado. Exactamente, o sea, yo impersonándote, o sea, haciéndome pasar por vos, si esto hubiera estado en modo de captar emails o tratar de conseguir tus cuentas y demás, podría haber accedido. Es decir, si vos fueras un blanco de inteligencia, yo te hubiera seguido a vos y no que hubiera aprendido esto, hubiera tenido mucha más información. Porque allá llega todo por email, todo el allanamiento, todo llega por mail, con mucha distancia. Exactamente. O sea, fíjate que a veces por un clic, que es prender o apagar el wifi, como uno compromete toda una cadena sin saberlo, ¿no? Por eso el impacto que buscamos es ese al mostrar las señales de las casas o de los trabajos, porque es muy sencillo hoy tomar el wifi de una persona. El wifi es un protocolo malo, es inseguro, digamos, está pensado para asumir que el que se conecta es quien dice ser, así fue diseñado. Por eso después hay parches y hay otros métodos de conexión a Wi-Fi. Uno súper sencillo también, es fácil de romper, pero que yo habilito al Wi-Fi por dispositivo, no a todo el mundo, sino yo habilito que se conecte fulano, mengano. Pero eso es seguridad del servidor. Del lado del cliente hay otro tipo de parches, pero tendrías que bajar un software específico, digamos. El protocolo de por sí es malo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, acá. Sí, yo quería consultar sobre ICANN, el gobierno llamado. Quería preguntar sobre ICANN, el gobierno mundial de Internet, donde se reúnen usuarios, países y las empresas, si se trata de este tipo de problemática y se analiza porque evidentemente es un problema global. Claro. Si se apunta a alguna solución global desde ese sector. Bueno, ICANN
cuento en general por las dudas, es el gran administrador de dominios. ISOC es un poco el que se junta a debatir el futuro de Internet. Pero ICANN es el que administra los registradores. O sea, uno quiere registrar un .com, un .net o un .ru y va a un registrador. Por ejemplo, no sé, net, porque hay un montón. Él es el que regula a esos dominios, entre otras cosas, y es el que asigna originalmente los dominios de primer nivel. En el caso de Argentina, el .ar, que se le delegó al NIC Argentina, en realidad está delegado por el ICANN, que es el consorcio de Internet que administra los dominios. Que es totalmente distinto a quien administra las direcciones IP, que es la forma física en la que se conectan. Tienen una influencia, pero es totalmente distinto. El registro de nombres da un montón de información en las investigaciones. Entonces, ICANN es un gran aliado en esto. Por ejemplo, sitios de phishing. Hace poco tuvimos un caso súper concreto de una telefónica donde estuvieron varios meses recibiendo distintos mails para que sus clientes hagan compras. Bueno, con gente de ICANN, en un .com afuera, en horas fue pedido que se preserve la evidencia, es decir, saber quién fue víctima para eventualmente llamarlo y demás, y se eliminó el dominio. Entonces ICANN es un gran aliado en esto, sí, claro. Entonces también uno puede pedirle que sancione al registrador si él comete muchos de estos ilícitos, digamos, permite este tipo de acciones en sus servidores. Uno puede trabajar con ICANN a decir, mira, el registrador no cumple las buenas prácticas, no estamos monitoreando que pasen estas cosas. Sí, ICANN está trabajando fuertemente. Gracias. Bueno, yo quería preguntar una cosa más puntual. Por ejemplo, ayer mismo me llegó un mail a Gmail diciendo hemos bloqueado un inicio de sesión de China con tu contraseña. Es decir, hay en los mails, no sé si todas las empresas tendrán esto, hay un factor de seguridad más extra que será por IP o por ubicación geográfica, es decir, está intentando entrar de China y él vive en Argentina, lo bloqueamos. Una cosa así. Justamente Gmail particularmente lo que hace es tener un registro de tus patrones de uso. Si siempre te conectás de Argentina, y es más, hace 5 minutos te conectaste de Argentina, y de golpe apareces conectado de China, preventivamente te bloquea. Porque te vas de su patrón y entiende que no sos vos. Ojo, hay que ver si el mail era verdaderamente Gmail. Exactamente. Y además hay que ver si realmente no era una alerta de Gmail, ese que vos decís, o era un phishing. Porque muchas veces, como en el ejemplo que te mostré, te muestra, mira, hemos detectado actividad inusual, por favor dele clic a esto para... Eso también puede ser. Todo eso se soluciona con doble factor de autentificación, porque aquel que tenía tus credenciales para entrar desde China o desde acá a la vuelta, si no tenía además acceso a tu celular, no podría haber ingresado. En el caso de que sea real el ingreso de China, ¿no? Era real porque ahí nomás me mandó a la doble autorización del celular y todo, pero he hecho. No me quería poner. Bueno, pero hoy hay otras maneras, por eso te decía, podés instalarte el Google Authenticator, que es una aplicación donde te va dando códigos a lo largo del tiempo, y hoy Gmail activó también una suerte de doble factor de autentificación que es, no me acuerdo el nombre técnico, pero te aparece una ventana que te pregunta, vos estás iniciando en tu móvil, te aparece, vos estás iniciando sesión, le tenés que contestar que sí para que te habilite. Es una suerte de doble factor de autentificación porque tenés que tener acceso al celular para activarlo, ¿no? Es mucho más rústico que el número que va cambiando porque es simplemente darle que sí, pero bueno, es un nivel de seguridad muy superior a no tener nada. Incluso te obliga a que desbloquees el celular, te tira una serie de números en el celular y vos tenés que entrar desde la computadora y poner uno de los números que te está diciendo. Sí, aumentó bastante en seguridad. Sí, Pablo, yo decía que igualmente hay que ver la página
que te llevó a que supuestamente Sí, es lo que decía él, sí. si realmente es una página de Gmail o algo armado también para que también llegue de nuevo del celular. Sí, por eso es lo que le decíamos recién con Víctor Chanenko, y él no decía que sí, que era una página de Gmail. Pero efectivamente es una de las técnicas comunes, avisar de que hay actividad sospechosa, que realmente es un phishing tal cual. No, pero viste, cuando llegó a la página. Hay que ver si lo llevó a Hay que ver la página o hay veces, ojo, que estamos hablando a nivel de DNS, Sí. pero hay que ver muchas veces que necesitas tener una web, y la web de tu proveedor que no es seguro, el proveedor te puede inventar que vos veas gmail.com y resulta que la IP está ahí nomás dando vuelta a la esquina, digamos, o sea que también eso sucede, ¿no? O sea, no con el nombre suficientemente, uno no es paranoia, pero uno debería poderlo saber más o menos cuál es el banco de IP que tiene Gmail. Y por ahí, realmente, si cuando estás poniendo www.gmail.com, realmente es la página de Gmail o es una copia de Gmail. Bueno, ahí sí sirve el famoso candadito que decíamos antes, porque Gmail tiene certificados guardados en los navegadores más tradicionales, y ahí sí, si ves en gmail.com el candadito tachado, es algo malo, es como dice Carlos, alguien está trabajando sobre el DNS para llevarte hacia otro lugar. Bien la participación, muy bien, ingeniería de eso. Sí. Igual es mi duda. La pregunta mía va a decirte, hay mucha gente que utiliza la computadora emuladores de Android o teniendo, por ejemplo, Ubuntu utilizan emuladores de Windows. ¿Qué control de seguridad puede tener uno con un emulador? Hay muchos emuladores de Android que se conectan a través de redes externas, o sea, generan una IP inexistente y hay que toma un control cuando instalan aplicaciones en el emulador. ¿Qué control tiene uno de seguridad sobre su computador? ¿Usted aconseja o desaconseja el uso de esos emuladores? Bueno, ahí son para mí dos temas distintos. Uno es la virtualización, que es generar una máquina dentro de otra, con VMware, VirtualBox o cualquiera de eso. Y otra es el emulador. El emulador es Wine. Wine es un emulador de Windows en Linux que permite, teóricamente, que una aplicación Windows corra de forma nativa en Linux. Nunca anda bien, esa es la verdad. O sea, puedes correr pequeñas cosas como el Paint, no mucho más que eso. Y ahí la seguridad va en la seguridad que tengas vos en el sistema operativo. O sea, si tu Linux, por ejemplo, tiene ese Linux prendido y no permite exploits y demás, me pongo técnico, pero porque es la manera de responder, porque si alguien no entiende, me avisa. Si vos activás un módulo que es de seguridad en Linux, digamos, entra en las generales de la ley que le corresponden a todo el resto de las aplicaciones. Y el VMware es como si tuvieras otra computadora. O sea, dentro del VMware vos podés instalar otro sistema operativo totalmente distinto, y va en la seguridad que le pongas a ese sistema operativo, que tenga los últimos parches y demás. Ahí es comparable a tener dos computadoras distintas, donde la computadora host, o sea, la que instala el VMware, el VirtualBox o lo que sea, da determinados niveles de seguridad, pero generales como a cualquier otra aplicación que tenga. Por ejemplo, vos podés tener un VMware, o sea, una máquina virtual, con algunos trucos, por ejemplo el fake net, que le hace creer al VMware que está conectado a internet, y ves el comportamiento o qué quisiera hacer la aplicación que estás tratando de ejecutar. Es decir, para la aplicación está conectada a internet, empieza a hacer pedidos, se conecta supuestamente, pero realmente no está saliendo de tu computadora. Pero eso es en el caso de que vos quieras probar la seguridad o hacer lo que llamamos un sandbox para probar malware, por ejemplo. Pero en general, si hablamos en líneas generales, emulador le corresponden las generales de la ley de lo que tengas para el resto de las aplicaciones en ese sistema operativo. Y máquina virtual le corresponde la seguridad que le des a esa computadora, equiparable a tener dos computadoras distintas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, un aplauso.
es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.